Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar. Un cordial saludos, espero que se encuentren muy bien. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo, deseándoles que sea Dios estando con ustedes, que su paz y gracia los acompañe. Hoy quiero nuevamente compartir un estudio sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y es por la siguiente pregunta: si el bautismo es para el perdón de los pecados y Jesús no cometió pecado alguno, ¿por qué fue bautizado Jesús? Entonces hoy vamos a resolver dos preguntas: ¿por qué fue bautizado Jesús y para qué fue bautizado nuestro Señor Jesús? Entonces le invito a que me acompañe a resolver estas dos preguntas. Entonces, como siempre, nos encomendamos a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, inteligencia, esa que proviene de Él para comprender sus enseñanzas, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer principalmente Mateo 3, 14 y 15. Dice: Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces nuestro Señor Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta respuesta de Jesús es significativa. En ella leemos la razón por la cual Jesús debe ser bautizado. Entonces, ¿por qué? Porque así conviene, ¿verdad? ¿Por qué debe ser bautizado Jesús? Porque así conviene. Aquí está. Dice que cumplamos toda justicia. Se trata de cumplir con la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Dado que se trata de cumplir, el asunto tiene que ver con la obediencia de Jesús a los mandamientos de Dios. Cada vez que usted escuche, por ejemplo, ¿recuerdan cuando dice busquen primero el reino de Dios y su justicia? Su justicia son los mandamientos establecidos por Dios. Entonces, esto es importante resaltarlo. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, y dado que se trata de cumplir, entonces esto tiene que ver con la obediencia de Jesús. Entonces es vital entonces siempre recordar que la justicia y la obediencia a Dios son inseparables. Esto lo podemos confirmar en Deuteronomio 6:25, Génesis 15:6 y Santiago 2:22 al 23. Es así que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Eso está en Filipenses 2:8. Vamos a confirmarlo. Filipenses 2:8. Aquí en pantalla lo puede leer. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando también habla aquí que se humilló, es la encarnación de Cristo. Era un acto supremo de humildad. Entonces, nuestro Señor Jesús siempre se sujetó al Padre. ¿Recuerdan Lucas 22:42? Vamos a leerlo. Lucas 22:42 dice lo siguiente: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su obediencia siempre fue un asunto fundamental para él. En Juan 4:34 nos da otro ejemplo. Juan 4:34 nos da otro ejemplo, hermanos. Dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
En el capítulo 5, aquí mismo en el del libro de Juan, nos da otro ejemplo, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando él fue bautizado, cumplió con la justicia de Dios. Él aprobó lo que Dios mandó por medio de Juan, y así nuestro Señor se sujetó al Padre, obedeciendo. Fue bautizado como todos los hombres. Por eso fue bautizado, porque mostró su obediencia a Dios. El bautismo de Juan era de Dios, y al ser bautizado por Juan, Cristo se sometió, es decir, obedeció a Dios. Ahora bien, ¿para qué fue bautizado? Esta pregunta tiene que ver con el propósito de su bautismo, no con la razón o motivo de su bautismo. Y la respuesta a esta pregunta no está en Mateo, sino en Juan. Vamos a Juan 1:31. Dice Juan 1:31 lo siguiente: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si Jesús hubiese rehusado el bautismo, entonces nunca habría sido manifestado a Israel. ¿Y qué es lo que tenía que manifestarse a Israel? Es lo siguiente. Vamos a leerlo un poquito más abajo. En el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto tenía que manifestarse a Israel, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, la salvación. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 3:17? Donde dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, se cumplió el propósito por el cual sería bautizado, es decir, para manifestarse a Israel que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios con nosotros. Entonces, en conclusión, resolvemos esas dos preguntas. ¿Por qué tenía que ser bautizado? Que no se nos olvide. Porque era necesario cumplir con toda justicia, mostrando así su obediencia al Padre. Entonces recuerden primero, para cumplir toda justicia, o sea, los mandamientos de Dios. ¿Y para qué tenía que ser bautizado? Para manifestarse a Israel como el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, aquí vemos el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Recuerden, para manifestarse a Israel y para cumplir toda justicia. Entonces tenemos esos dos principios. Otro principio del bautismo de nuestro Señor Jesús, y es fundamental resaltarlo. Vamos a Mateo nuevamente. Mateo capítulo 3. Vamos al verso 14. Pero vamos a leer ahora el versículo 16. Dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, la palabra bautizo significa una zambullir, sepultura. Y acá no lo explica, subió luego del agua. El mismo pasaje nos explica que nuestro Señor Jesucristo estuvo debajo del agua y luego subió del agua. Nos confirma lo que nos dice Romanos 6, que el bautismo es una sepultura, entonces no es rociado. Nos enseña que la persona es totalmente sumergida. Entonces esto también es importante y es ejemplo para hoy en día. Entonces esta era la enseñanza que quería compartir. Espero que sea de gran edificación.
y que pasen una muy buena noche, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habló José Fernando.